buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual y para ello vamos a guardar un segundo en lo que se continúan agregando a la sala los demás alumnos, por favor, y le pido en la medida de lo posible a los compañeros conforme vayan accesando, si me pueden informar si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos empezar a disertar los temas que nos ocupan al día de hoy. Adelante, por favor. ¿Me puede informar, compañera Aida, si me ve y si me escucha de manera correcta? Hola, hola, buen día. ¿Me puede informar, por favor, compañera Aida, si me ve y si me escucha de manera correcta para que luego entonces podamos empezar a desarrollar de manera puntual nuestros temas? Le agradeceré. Quizás hay algún error en cuanto al audio, pero podemos ir solventándolo conforme. Ah, perfecto, me escribió en el chat, me dice sí, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, si usted me lo permite, vamos a dar inicio con la disertación de los temas y conforme el resto de sus compañeros se vaya agregando a nuestra sala, también para que vayan retomando y con ello podamos optimizar nuestro tiempo. Me dice que tiene algunos detalles con el audio. Perfecto, no se preocupe, lo importante es que sí me ve y sí me escucha y que en ese mismo tenor podemos empezar a desarrollarlos. Muchísimas gracias. Buenos días, ya, buenos días. Perfecto. Bueno, Buenos días, doctora, muy amable. Claro que sí, ya muchísimas estoy lista. gracias a usted, no al contrario, gracias. Bueno, tal y como se los compartí, estimada doctorante, a través de nuestra liga, en donde los redirecciona de manera puntual a nuestra programación de estudios, el día de hoy vamos a abordar dentro de la materia paradigmas de la investigación educativa, la unidad número 1 que hace referencia a los enfoques cuantitativos y cualitativos dentro del proceso de investigación científica. A la par también estaremos correlacionando con la unidad número 2 que son las generalidades de los métodos cuantitativos y de manera quizás breve por la premura del tiempo, también tocaremos algunos de los puntos que marca la unidad número 3, que son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Para ello, vamos a partir primeramente acerca de qué alcances tiene o cómo se presentan estos paradigmas, estos problemas, estas interrogantes o todos aquellos elementos que inciden en nosotros como investigadores al momento de estar desarrollando algún proyecto, algún protocolo o alguna tesis de grado, ¿verdad? Porque ahorita les vamos a otorgar todos aquellos elementos o herramientas que ustedes les van a servir para que el día de mañana, si es que no han llevado propiamente el seminario de investigación 1 o seminario de investigación 2, si no lo han llevado, aquí les vamos a otorgar todas aquellas herramientas con las cuales ustedes van a desarrollar o van a utilizar propiamente dentro de su ejercicio práctico en un seminario. Muy probablemente yo les vaya a impartir seminario de investigación 1 y 2. Entonces, aquí en estos paradigmas son todos aquellos elementos, repito, que ahora, en este caso, Aida, como investigadora, se va a encontrar cuando esté realizando su protocolo de investigación, ¿verdad? Entonces, estos paradigmas propiamente tenemos que empezar a conocer o conceptualizar qué nos indica. Cuando nosotros hablamos de un proceso de investigación, nos dice que estos problemas son los modos de investigación-acción. ¿Por qué investigación-acción? Porque primero nos vamos a plantear un objeto a investigar. Este objeto a investigar puede ser ya sea emanado del mismo campo en donde tú te estás desarrollando algún tema en específico, por ejemplo, la educación en México, por ejemplo, el analfabetismo, no lo sé, por citar alguno, ¿verdad? Pero que sea de tu interés y puede ser, repito, de manera inmediata dirigido dentro de tu mismo campo de atención o dentro de tu misma formación, o puede ser una cuestión completamente ajena, pero que se requiera o que se necesite incidir en una mejora social. Pero para poder establecer esto, tú tienes que identificar primero tu campo de acción. Ejemplo, si hablamos de educación, ¿en dónde vas a impactar? A nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel regional, en la institución educativa X, ¿no? En tal grupo o de la escuela tal, quiero impactar en el primer grado o quiero impactar en tal, o sea, no lo sé.
tienes, primero, repito, el tema genérico que tú vas a tratar. Después tienes que focalizar tu campo de atención hacia dónde vas a redireccionar este proyecto. Entonces, ahí específicamente es en donde empiezan a surgir estos paradigmas de investigación. ¿Por qué? Porque tienes que identificar cuál es tu población objetivo. Adultos, niños, niñas, personas que trabajan en zonas urbanas, personas que trabajan en zonas rurales, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde vas a impactar? Porque luego entonces ese va a ser el eje que le vas a dar a tu proyecto de investigación. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, voy a hablar del analfabetismo en México en las zonas urbanas o en las zonas rurales, porque sabemos que analfabetismo, por su simple naturaleza, es un tema inmenso. Entonces, cuando nosotros lo focalizamos, se me ocurre, en las zonas rurales, ahí pueden tocarse estos factores o estos fenómenos que inciden dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los agentes socializadores. Por eso les decía que vamos a correlacionar unidad 1, 2 y 3, porque todos estos temas van de la mano. Entonces, los agentes socializadores son todos aquellos en donde tú como persona, ejemplo, yo soy tu población objetivo, una de tantas poblaciones objetivos, ¿verdad? Y tú eres la investigadora. Entonces, yo, población objetivo, se me ocurre de la zona rural, indígena, que tengo 8 años, que no voy a la escuela. Entonces, yo soy uno de tus elementos, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué pasa? Quizás lo que en mi caso me esté coartando este derecho humano que tengo a la educación y por ello me encuentro dentro de los estándares o índices de analfabetismo en México es, primero, porque quizás nos encontramos en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, pues mis padres no me pueden enviar a la escuela porque yo tengo que trabajar para comer. O estudias o comes, ¿no? Entonces, en pobreza extrema. O porque también puede ser que quizás tenemos acceso a los alimentos porque tenemos alguna beca o porque existe algún programa social o no lo sé, pero quizás tenemos el mínimo de recursos, pero sí puedo acudir, pero resulta que no hay escuela cerca de mi lugar. Entonces yo tengo que trasladarme, tengo que caminar 5, 6 horas, 2 horas, 1 hora, no lo sé. Entonces las distancias también genera que yo no pueda acudir a una formación educativa, ¿verdad? Entonces, o también puede ser que yo haya iniciado mi formación, pero los docentes no hablan mi mismo idioma. Entonces, ahí vemos que existen infinidad de barreras dentro del proceso educativo que están detonando que yo como alumna o yo como María Catalina de 8 años, que soy indígena y que no voy a una escuela, no vaya o no acuda. Pero estoy hablando desde mi perspectiva, pero quizás en la zona o en el municipio o en la ranchería o en la colonia, dependiendo en dónde nos encontremos, cada uno de nosotros va a presentar una problemática distinta, pero todos vamos a incidir en un problema que es analfabetismo, en nuestra zona en particular. Entonces, todas estas variables son los que tú identificas como agentes socializadores, porque la realidad que nosotros vivimos sí o sí lleva como consecuencia un efecto dentro del proceso educativo, porque es tu tema, pero en el mismo sentido, tú tienes que identificar cómo poder suplir estas barreras o cuál va a ser el apoyo que a partir de tu proyecto vayas a utilizar. Y por eso, para poder llegar a este resultado, obviamente, en seminario de investigación se van a ver objetivos generales, objetivos específicos, marcos referenciales, hipótesis, técnicas, etcétera, ¿no? Otro tipo de circunstancias. Pero para poder llegar a esto, que ya es la estructura o que ya empieces a generar tu borrador para luego entonces elaborar tu protocolo, primero tienes que hacerte llegar de toda esta información, dar respuesta a todas estas problemáticas o todos aquellos factores que están mermando la educación en México. Entonces, de manera genérica, ahí es donde nosotros estamos primero identificando la investigación-acción, regreso al principio que nosotros informábamos, ¿no? La investigación-acción es
Tú, investigadora, ya tienes debidamente señalado tu tema, tu campo de atención, tu población objetivo, porque la población es la totalidad de las personas que vas a impactar con este proceso de investigación. Y también puedes señalar tu muestra. ¿Qué es la muestra? Se me ocurre, dentro del municipio de San Juan Chamula, no lo sé, por citarte un ejemplo, hay, no sé, 500 personas que se consideran o entran dentro del índice que el INEGI me arrojó como fuente o como una, yo realicé mi proceso de investigación dentro de una técnica de campo, porque hay técnicas documentales y técnicas de campo. Las técnicas de campo es cuando tú de manera inmediata te apersonas para obtener una investigación, y la técnica documental es cuando tú acudes a determinadas dependencias, como por ejemplo el INEGI, y te otorga datos ciertos. Entonces, tú empleaste una técnica, obtuviste esta información, acudes, la complementas con una técnica de campo, vas directamente al municipio y obtienes de primera mano con las personas, pero no vas a ir a las 500 personas que te arrojó este resultado. Quizás de las 500 tú atiendas la mitad, el 50%, para que tu información o tu proceso de investigación sea 50-50. Entonces, tú impactas en 250 personas. Estas 250 personas se le va a denominar muestra. ¿Por qué muestra? Porque no estás yendo con la totalidad de tu población objetivo. Entonces, aquí ya se le empiezan a asignar nombres a cada uno de los elementos. Entonces, la muestra va a entrar, o la población objetivo, depende cómo tú realices tu proyecto, esto va a quedar a tu consideración. Me dice que este proceso de investigación se le denomina como investigación-acción. Todo lo que tú estás realizando para llegar a datos ciertos, a datos comprobables, datos autenticados. Y por ello nos dice que este modo de investigación, para obtener un aprendizaje o un resultado, debe ser forzosamente basado en una investigación. ¿Por qué? Porque es el primer enfoque importante para que pueda validarse un proceso de obtención de datos. La obtención de datos te va a dar diferentes resultados a partir de datos cuantitativos y a partir de datos cualitativos. Y para llegar a cada uno de estos se necesitan técnicas, ¿verdad? Bueno, entonces regreso. Esta investigación te va a empezar a otorgar datos importantes para validar la investigación que tú realices y luego entonces poder autenticar tu dicho. Dentro del proceso de investigación-acción, esta se puede apoyar primeramente a través de planes de investigación aplicados. Estos planes de investigación aplicados son como, por ejemplo, pequeños bosquejos que tú realizas para que digas, bueno, de tal fecha a tal fecha yo voy a realizar, se me ocurre, una entrevista. De tal fecha a tal fecha yo voy a realizar una encuesta, porque no es lo mismo hablar de una entrevista a una encuesta, aunque ambas sean preguntas, pero las dos llevan un objetivo distinto. También quizás se me ocurre, yo voy a utilizar de tal fecha a tal fecha, voy a emplear una técnica documental porque me voy a personal en tales dependencias y voy a validar esta información. No lo sé. Entonces tú ya empiezas a tener un plan de trabajo, y sobre ese plan de trabajo tú ya vas a empezar a medir resultados y vas a poder realizar una comparación de uno con otro para al final poder llegar a un resultado en particular. Después nos dice, todo este fenómeno o toda esta obtención de información pasa por procesos. Primeramente, el proceso cualitativo de investigación-acción. Cuando hablamos del proceso cualitativo de la investigación-acción, es aquel que se considera de manera general. ¿Por qué? Porque no es tan sistemático, es decir, no es tan metódico, no te entrega datos puntuales o estadísticos en comparación con la utilización de metodologías experimentales positivistas, en donde ya van como que mucho más desarrollado o más desmembrado alguna información. Ejemplo, te otorgan no únicamente datos duros, sino también te describe, por ejemplo, la población objetivo, cómo se fue desarrollando en un tiempo, etcétera, ¿no? Cuando te otorga mayores datos que vayan a robustecer tu proceso de investigación. Y por tanto, también se dice que se propone
otro enfoque experimental sistemático. ¿Por qué experimental sistemático? Porque utilizas otra serie de herramientas que te van a complementar tu investigación y que pueden ser a través de datos o a través de algún proyecto que quizá ya existía antes que el tuyo y que tú lo tomas como base. Por ejemplo, se me ocurre, yo realicé un proyecto en el mismo sentido contigo, pero fue durante el periodo, no sé, 2010-2020. Entonces, tú quieres incidir acerca de cómo evolucionó, hubo un estancamiento, hubo una mejora, hubo un retroceso. Entonces, primero, no vas a decir o vas a dar por hecho los datos que yo arrojo, porque tienes que investigar. Aquí por eso yo te voy a citar fuentes de investigación y tú lo puedes comprobar y ya digas, en efecto, la información o el protocolo que me está entregando o que estoy viendo de la doctora María Catalina cumple con los datos que yo necesito y a partir de esto lo tomo como base y voy a identificar ahora del 2020 al 2024, ¿no? Que estamos ahorita. Ah, perfecto. Entonces, durante estos 4 años, ¿cómo ha sido la educación en México? ¿Cómo se considera el analfabetismo? ¿Se ha mejorado? ¿Sea esto? ¿Sea el otro? Ah, pero repito, tienes una base. A esta base se le denomina método experimental. ¿Por qué método experimental? Porque mi protocolo de investigación ya fue supervisado, ya pasó un proceso de investigación y de comprobación de información. O sea, no únicamente te arrojo datos porque se me ocurrieron, sino que para llegar a ese resultado yo utilicé métodos y técnicas que me llevaron a ese fin. ¿Qué métodos utilicé? Existen infinidad de métodos de investigación. Existe el método histórico, método sistemático, método fenomenológico, método intuitivo, método dialéctico, método discursivo y el método que es por excelencia, que es el método científico. El método científico es el que valida o puede reunir varios métodos y que a partir del empleo del uso de la ciencia va a comprobar o va a desacreditar la información que tú estás diciendo, ¿no? Por eso es método científico, porque necesita, repito, la aplicación de los estudios de la ciencia para validar o para negar una información. Y también este método científico se complementa con las técnicas de investigación. Como te decía, sabemos que las técnicas de investigación se subdividen en dos, que son las técnicas documentales y que son las técnicas de campo, y que para cada una de estas también existe otra subclasificación, ¿verdad? Entonces, esta forma integrada, repito, como ya existe un protocolo de manera anticipada, por eso pasa bajo el rubro de método experimental, porque, repito, ya fue objeto de validación y de comprobación. Y la información ahí vertida ya pasó por este análisis. Y por ello tú lo tomas como base y vas a continuar desarrollando este proceso evolutivo para llegar a un fin. ¿Cuál va a ser? El que te arrojen tus datos, ¿no? Y lo vas a tener que soportar. Si dices, es que yo realicé tantas entrevistas, las tienes que, dentro de tus anexos, al finalizar tu protocolo, lo vas a tener que adjuntar. ¿Por qué? Porque todo eso sirve para acreditar tu dicho, tu información, ¿no? Entonces, quizás yo no vaya a acudir a San Juan Chamula a realizar la investigación, pero tú ya me estás otorgando tus anexos. Entonces, yo estoy dando por cierto la información de campo que tú me otorgas. Si me dices, es que yo me constituí, no sé, al INEGI o a tal dependencia que me arrojó tal resultado. Ah, bueno, entonces yo puedo en ese sentido validar la información, acudir, requerir esta información y en ese tenor, bueno, validar lo que tú me estás indicando. Pero regreso, aquí por eso repito, estamos hablando de que también se complementa con estos métodos experimentales y te otorga todas estas herramientas para que tú tengas una base sobre la cual soportar primeramente tu proceso de investigación. Ahora bien, cuando hablamos dentro de este proceso de investigación, se necesita forzosamente que estas herramientas emanadas del método experimental también se complementen con el conjunto de herramientas dentro de tu desarrollo profesional para que luego entonces enriquezcan la información que tú vayas a vertir dentro de tu proceso de investigación. Dentro de este proceso se dice que toman especial atención los sistemas del pensamiento de los paradigmas.
Cuando hablamos de los sistemas de pensamiento de los paradigmas, primero surge el paradigma conversacional. Este paradigma conversacional nos dice que es aquel que parte de una ciencia de la autoorganización y es aquel que se aplica a los paradigmas de investigación-acción, los que nosotros estábamos indicando, y que son todas aquellas que te van a otorgar las herramientas necesarias para poder diseñar, para poder aplicar un modelo de actuación pedagógico, es decir, ya tienes tú los datos, ahora, ¿cómo vas a plasmarlos? Porque, repito, cuando tú realizas tu proyecto, una cosa es la población sobre la cual vas a investigar, tu población objetivo, en este caso se me ocurre, primer grado de primaria de la zona del municipio de San Juan Chamula, no lo sé, ejemplo, ¿verdad? Entonces, tu población objetivo es investigar a ellos, pero tu proyecto, tu protocolo de investigación no va a ir dirigido a ellos, va a ir dirigido, se me ocurre, no sé, a la Secretaría de Educación para que realice políticas públicas enfocadas en una mejora para allá, o para el Congreso del Estado para que baje mayor recurso a la educación en las zonas rurales, o va a ir quizás dedicado tu proyecto no para la cuestión de servidores públicos, sino para que sirva como base para los demás doctrinarios, ¿no? Que están estudiando y que netamente sea como una fuente más de investigación con la cual ellos puedan soportar algún proyecto, ¿no? O sea, tú tienes que identificar, primero, cuál es tu población objetivo, que no es la misma a la que tu proyecto va a incidir o va a impactar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las herramientas que ahorita estamos hablando dentro del paradigma conversacional nos indican ya que tienes tus datos que emanaron tanto de tu investigación cualitativa como cuantitativa, ahorita vamos a especificar en qué consiste cada una de ellas, estos datos te van a servir a ti para que ahora con la información que tú tienes pedagógica, le des el enfoque o el tecnicismo o el lenguaje acorde a la población a la cual va dirigido tu proyecto. Porque no es lo mismo si tú vas a transmitir estos datos, se me ocurre a personas comunes dentro de toda la nación, se me ocurre a personas que no tienen una formación o que quizás van nada más tienen la primaria, la secundaria, o quizás van para doctores con un grado, con ese grado académico, o para maestros con este grado académico, no lo sé. El léxico que tú vas a emplear no va a ser lo mismo si tú quieres incidir al público general que quiera tocar este tema, porque la terminología que tú empleas no es lo mismo que tiene un léxico una persona con grado académico de doctorado a una persona con grado académico de primaria, y no por una cuestión de discriminación, sino porque lo que tú quieres es realmente que sea entendible. Entonces tienes que ubicar a qué sector poblacional va a ir dirigido tu proceso de investigación. Por ello aquí nos dice, también va con toda esta sistemática pedagógica, porque es cuando tú ya tienes que empezar al lápiz, arrastrar el lápiz y utilizar, vaciar esta información con la cuestión de tu población en la cual vas a tener un resultado. Y ahí propiamente es cuando empieza la narrativa o la estructura de tu proceso de investigación. Aquí ya empleando estas herramientas, repito, dentro de un marco de actuación pedagógico. También se dice que cuando nosotros hablamos de este paradigma conversacional, tiene que ir focalizado el aprendizaje conversacional. Cuando hablamos de un aprendizaje conversacional, aquí se incluyen todas aquellas teorías del aprendizaje que van focalizadas en lo que se conoce como un constructivismo conversacional. Cuando hablamos del constructivismo conversacional, aquí nos dice que este se compone de 3 elementos. ¿Cuáles son? Primero, el aprendizaje personal. Segundo, la práctica. Y tercero, el significado compartido. Cuando hablamos del primero, que es el aprendizaje personal, nos dice que es aquel que vamos a tener nosotros de manera real, es decir, depende de un proceso de autoevaluación y también a partir de la evaluación reflexiva a través de las construcciones referentes. ¿Qué quiere decir esto? Aprendizaje personal. Primero, toda esta lluvia de información que tú tienes como investigadora,
no parte de la nada, ¿no? Quizás nosotros tenemos un conocimiento previo, ya sea porque trabajamos en el medio, porque quizás nos gusta leer y por eso detona en la necesidad de obtener mayor información sobre este tema del analfabetismo en México, o quizás yo quiero incidir, quiero dejar un granito de arena para que exista una mejora, para que disminuya, ¿no? Porque no puedo decir para que ya no exista, ¿no? Eso sería lo ideal, pero tenemos que empezar con una disminución, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo como investigadora tenga un conocimiento primario, un conocimiento base. Y a partir de este conocimiento base, yo pueda, porque no hay otro protocolo, se me ocurre, no hay un protocolo anterior, mi protocolo es el que va a servir de base para otros proyectos. Entonces, yo únicamente parto de la información que tengo, pero esta información es una información que parte de una hipótesis, ¿verdad? Es una información primaria, algo que yo creo que quizás esta información ha sido científica si lo obtuve de una base comprobable, pero quizás no es científica. Esta información yo la tuve porque quizás es lo que yo percibo dentro de mi entorno, o es lo que yo veo, me han contado, o es lo que yo supongo, ¿verdad? Entonces, esta información, por eso se dice que es primeramente, como nos decía, dentro del aprendizaje personal, yo parto de una base, de una investigación o de una posible hipótesis, pero esta hipótesis se va a ir materializando con toda la información que yo voy a obtener, porque conforme obtengo, ya sea por los métodos, por las técnicas, etcétera, me voy haciendo llegar de más y más y más información. Y esta información va a robustecer lo que yo al principio decía, ¿no? O por el contrario, esta información me dice, no, María Catalina, la base que tú tienes es completamente distinta, ¿no? O sea, no tiene sentido y vamos a reestructurar porque no vas a incidir en tu población objetivo o no están los elementos que tú requieres. Entonces, aquí me dice, este aprendizaje personal te sirve para que te hagas llegar de toda la información que necesitas y acrecientes lo que tú tienes, o por el contrario, elimines la información que tú tengas y vayas soportando o vayas construyendo nueva información, y en base a eso vayas reestructurando tu protocolo o tu proyecto o tu proceso de investigación. ¿Por qué? Porque quizás tú tenías una idea. Primero voy a realizar esto, voy a comprobarlo con esto, voy a justificarlo con esto y voy a realizar esto, ¿no? Pero si te mueven todo desde tu inicio, entonces dices, bueno, y ahora quizás yo pensaba realizar una técnica de campo, pero con la investigación que tengo, la técnica de campo no se aplica. ¿Por qué? Porque el resultado primario me está diciendo que tengo que seguir únicamente con una técnica documental, porque no todos los proyectos de investigación, no en todos se utilizan las técnicas documentales o las técnicas de campo. Hay unos que por su simple y especial naturaleza únicamente se aplican técnicas documentales. Hay unos que se aplican técnicas mixtas, ¿no? Es decir, la de campo y la documental. Y hay otros que se aplica netamente la de campo. O sea, dependiendo el tipo y dependiendo lo que tú quieras incidir, te va a redireccionar al método o a los métodos de investigación y también a la técnica o a las técnicas que puedas tú aplicar. Entonces, por eso nos dice, cuando nosotros, regreso, estamos hablando específicamente dentro de esta actividad construccionista, o lo que también se le conoce como este constructivismo conversacional. El aprendizaje personal es la cuestión real que tú tienes, cómo te haces llegar de esta fuente de investigación, cómo realizas este proceso de autoevaluación, cómo tú dices, bueno, coincido, esta información me llega a mí como investigadora porque estoy indicando, estoy soportando mi dicho, vamos a continuar, ahora ya tengo mayores elementos, voy a utilizar esto, voy a realizar esto, o por el contrario, realizo esta autoevaluación y voy a decirlo, estaba completamente errada. La información que yo tenía dista mucho de la realidad y ahora tengo que reestructurar y tengo que focalizarlo en este sentido, ¿no? Por eso es una autoevaluación. De la información que tengo, voy a medir mi campo de atención y también la información. Después nos dice,
este proceso de autoevaluación se complementa con la evaluación reflexiva. ¿Por qué la evaluación reflexiva? Porque parte de toda la información que tenías y cómo tú vas a medir resultados, porque no únicamente de toda la información que tengas, no toda la información va a ser confiable, no toda la información va a ser fidedigna. Si, por ejemplo, tú te metes a internet y tú buscas información de tal tema, te va a arrojar ¡pum! N cantidad de información, pero tú no vas a soportar y vas a decir, es que todo esto es cierto. No, tú tienes que empezar a depurar información. Esto es confiable, esto es fidedigno, esto no es fidedigno, y dentro de todo esto que es fidedigno, porque te arroja información certera, también tienes que empezar a depurar porque no vas a entregar tomos de tomos de tomos de tomos, porque también va a ser muy tedioso para el lector, ¿no? Entonces tienes que entregar información clara, datos puntuales, sistemáticos, por eso ahí estás empleando un método sistemático. El método sistemático es propiamente la cuestión estructural, el orden cronológico con el que tú vas a ir desarrollando tus temas, pero que tiene que tener un inicio, un principio y un final. Tienes que citar datos, tienes que explicar de manera breve estos datos, tus fuentes donde soportas tus datos hasta llegar a la comprobación de ellos. Entonces, durante todo este proyecto, tienes que ser precisa y concisa, porque si no, si la información que me viertes ahorita, después me vuelves a reafirmar dentro de la foja número 10 y después en la foja número 20, entonces yo como lector me pierdo. Ya no sé si voy en ascenso, si regreso al principio, si me voy al final. Entonces, por eso se dice que es este método sistemático. Debe llevar un orden sucinto. Cada proceso de investigación va a llevar un orden cronológico, detallado, ¿no? Por eso se dice que tiene que ir increciendo. Cada vez debe ser hasta llegar a lo que tú pretendes culminar o con lo que tú pretendes cerrar tu proyecto de investigación. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto que te estoy comentando, que les estoy comentando, es lo que aquí se conoce como la evaluación reflexiva. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Y lo que me sirve, ¿cómo lo justifico? ¿Cómo lo aplico? Para que sea lo más práctico posible al lector y la forma mucho más fácil de poder entender lo que yo le estoy transmitiendo. Ahora bien, cuando hablamos del segundo elemento, dentro de este constructivismo conversacional, me dice que se encuentra la práctica. Cuando nosotros hablamos de la práctica, nos dice que va a depender de la capacidad que tiene el alumno, en este caso, nosotros como investigadores o tú como investigador o tú como investigadora, para poder llevar un automonitoreo, es decir, una forma secuencial de medición de resultados. Si tú me estás diciendo que durante la fecha tal y la fecha tal hubo esta forma de evolución, de retroceso o de estancamiento de la educación en México, ¿cómo yo puedo medir resultados? Se me ocurre a través de un muestreo, a través de una entrevista, a través de la creación de un plan, ¿no? De un proyecto, no lo sé. ¿Qué es lo que tú quieres incidir dentro de este proceso de investigación? Y luego entonces, ¿cómo voy a comprobar que tu proyecto o que tu plan de medición de resultados sirve? Entonces, aquí me vas a utilizar, por eso es la práctica. En el ejercicio mismo van a ser, se me ocurre, censos poblacionales, van a ser, no sé, quizás como el INEGI, ¿no? Que va y realiza los censos a toda la población. O que estos censos no va a ser creado por un instituto, sino que se va a bajar este plan directamente a las instituciones para que sean los mismos docentes los que informen cuántos alumnos acuden, cuántos hablan español, cuántos hablan tzotzil, cuántos hablan celtal, no lo sé. Aquí por eso se dice en la práctica, cómo tú vas a medir tus resultados. Después nos indica, viene el tercer elemento que es el significado compartido. Cuando hablamos del significado compartido, nos dice que es una forma de poder crear redes sociales. Estas redes sociales pueden entenderse como entornos de aprendizaje conversacional en donde se miden resultados. Por ejemplo, quizás sin querer, ¿no? Al momento que ustedes realicen su proyecto de investigación, dos o más personas hablan del mismo tema, ¿no? No se pusieron de acuerdo,
pero ambos les mueve la misma necesidad social. Entonces, ahí se me ocurre, Aida y yo vamos a hablar de la educación en México y las dos vamos a hablar del analfabetismo de manera específica, ¿no? Entonces, quizás tú quieras incidir en la zona urbana y yo en la zona rural. Ambas vamos a hablar del analfabetismo en México, pero cada una en una zona distinta. Entonces, cuando hablamos de, en este caso, del aprendizaje o del significado compartido, es al momento que nosotros podamos compartir información, vamos a llegar a un mismo objetivo, que es establecer qué cosa, la educación en México o el analfabetismo en México, ahora comprendida desde la unificación de zonas rurales y zonas urbanas. Claro está, cada una validando lo que tiene, pero repito, ambas vamos a incidir en una misma raíz. Es propiamente lo que nos indica. Cuando existen dos o más fuentes de investigación, proyectos de investigación, protocolos de investigación que sin querer comparten una misma raíz y por tanto pueden complementarse los procesos de investigación para llegar a un mismo objetivo. Y aquí regreso, estamos hablando de qué cosa, de un constructivismo conversacional. Ahora bien, cuando nosotros hablamos propiamente de todos estos procesos, recuerdas que hace rato te decía, parten de un paradigma, pero es importante que nosotros digamos, bueno, pero ¿qué es un paradigma, no? Estamos hablando que se necesita realizar un proceso de investigación, que necesito mis datos, que necesito técnicas, que necesito métodos, que necesito una población objetivo, que necesito en dónde voy a incidir y demás, pero quizás no tenga del todo claro qué es un paradigma. Ah, bueno, primero tenemos que partir de su raíz etimológica. Cuando nosotros hablamos de un paradigma, significa un modelo, ¿no? Una forma de donde tú partes para llegar a un fin o también cómo tú vas a presentar un proyecto de investigación. También se dice que es un modelo epistémico acerca de una realidad y nosotros dentro de la materia que es paradigmas de la investigación o en este caso que son propiamente los paradigmas de la investigación educativa, bueno, pues vamos a decir que es este modelo epistemológico acerca de la realidad educativa en nuestro país o en nuestro mundo, ¿no? Dependiendo de dónde tú lo quieras aterrizar o de nuestro estado, dentro de nuestro municipio o dentro de la institución educativa tal, ¿verdad? Donde tú focalices tu campo de atención. Entonces, vemos pues que cuando hablamos de este paradigma o de este modelo epistemológico, empiezan a surgir estas necesidades de crear investigaciones educativas. Por tanto, el paradigma es considerado como un marco o un modelo o un dispositivo de producción científica, porque a partir de aquí, por eso es producción, porque aquí generas, investigas, deduces y llegas a resultados científicos confiables o validados. Y por tanto, el modelo es este despliegue y esta aplicación de todas las teorías existentes para llegar a un resultado. Que tengas una información confiable, datos precisos, datos concisos y que este proceso de investigación incida en una mejora social. Cuando hablamos también de este paradigma, existen múltiples definiciones, estructuras o también características epistémicas sobre los paradigmas. Pero cuando nosotros hablamos de estos paradigmas, las más importantes son tres y se reflejan a partir de ideas básicas en las que centra su campo de estudio un paradigma. Primero, la primera característica nos dice que es todo aquello que consideran los miembros de una comunidad científica para compartir información y también para comprometerse y correlacionarse recíprocamente. En una comunidad científica consisten los miembros que comparten los paradigmas, lo que hace rato decíamos. Todos nosotros que ahora estamos investigando formamos parte de una comunidad científica porque estamos investigando, estamos validando información y vamos a aportar elementos para que las demás personas puedan ser, en nuestro proyecto
pueda servir de base. Y también nos dice que nos complementamos recíprocamente, como hace rato decíamos, ¿no? Porque uno y otro proyecto pueden tener una misma raíz y pueden conjuntarse esta información y pueden tener mayores datos o mayor certeza a los lectores o a quienes vaya a incidir nuestro proyecto. También se dice que estos paradigmas se consideran como un conjunto de creencias y de actitudes, con una visión de un modelo compartido por un grupo de científicos que implica específicamente una metodología determinada. ¿Por qué nos dice primeramente que es un conjunto de actitudes y de creencias? ¿Por qué? Porque para que pueda iniciar un proceso de investigación, tiene que partir de una idea. Esta idea puede ser una hipótesis, lo que dijimos en un principio, algo que no ha sido comprobado, que únicamente lo tienes tú como investigador. ¿Por qué? Porque surge de la nada o quizás de alguna conceptualización vaga que se pueda tener, pero que, repito, al momento de hacerte llegar de esta información, se complementa y se robustece. Validas la información o la desacreditas, empiezas de cero y vuelves a reestructurar. ¿Por qué se dice de creencias? Porque a partir de la información que ahora ya tienes estos datos, tú vas a visualizar hacia dónde quieres llegar. Puede que cambies totalmente tu objetivo, porque repito, si tenías datos erróneos y al momento de que tienes los datos precisos, pues ya no va a ser el mismo resultado que tenías. Al cambiarte la base, te cambian el fin. Entonces puede ser que ahora también, al momento de que tienes una nueva información, te replantees tu objetivo específico, porque existen objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, tu objetivo específico te lo replantees porque cambió totalmente la focalización de tu objeto a investigar. Y también nos dice, dentro de esta misma característica, que era una visión compartida con un grupo de científicos, que implica una metodología determinada, porque, como hace rato también decíamos, si existe un documento base, una investigación base, esta investigación también partió de determinados métodos y de determinadas técnicas. Entonces, si tú consideras que esta investigación, al momento que validas los datos, te está arrojando información confiable, puedes también continuar ahora dentro de estos años, que es por ejemplo 2020, 2024, también continuar utilizando estos métodos. Si la persona utiliza un método comparativo, un método dialéctico, un método científico, pues también puedes obtener estos métodos, aplicarlos en tu realidad para obtener resultados precisos, ¿no? O también si utilizo estas técnicas, yo también las voy a emplear porque versan sobre los mismos temas, ¿no? Entonces, por eso nos dice que es esta conjunción, este mundo compartido entre científicos o investigadores que buscan llegar a un resultado y que pueden utilizar una metodología en particular. Y por consiguiente, también nos dice que dentro de los paradigmas, otra de las características es que tienen un punto de vista o un modo de ver, de analizar y de interpretar estos procesos educativos que se tiene dentro de los miembros o de la comunidad científica y que se caracterizan por el hecho de que tanto los científicos como los prácticos comparten este conjunto de valores, de postulados, de fines, de normas, de lenguajes, etcétera, ¿no? Acá, como hace rato te comentaba, quizás dentro del proyecto de investigación, sin ponernos de acuerdo, ambas hablamos de la educación en México. ¿Por qué? Porque quizás lo que nos mueve, aunque no nos conozcamos y no sepamos los valores que cada una tiene, perseguimos un mismo objetivo: otorgar mejores niveles educativos, que la educación realmente sea igualitaria para todos los sectores, combatir el analfabetismo, generar una mejora social, ponderar los derechos humanos de la infancia, porque tenemos que hablar del interés superior del menor, que es propiamente de la educación, porque otorgando mejor calidad y calidez en la educación, pues vas a formar a mejores personas, van a tener mejores oportunidades, a un largo plazo va a existir una mayor derrama económica para nuestro país, porque entre más preparados estemos, mayor va a ser la competitividad a nivel nacional e internacional. No lo sé. Aquí depende hacia dónde tú persigas un objetivo, pero por supuesto que va a ser aquello que te sirva como base del por qué elegiste un tema y del por qué persigues este mismo fin o por qué quieres incidir en esta rama, ¿no? Entonces, precisamente por ello nos está diciendo que también esta es otra de las características que persigue el paradigma de la investigación. Ahora bien, cuando hablamos propiamente dentro de la investigación cualitativa,
y de la investigación cualitativa. Primero, tenemos propiamente que establecer en qué consiste la investigación cualitativa. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, vemos que esta se utiliza para poder entender cómo las personas experimentan el mundo, es decir, para poder comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones, las características de alguna persona o de un grupo de personas que son consideradas como nuestra población objetivo. Y por ello, nosotros como investigadores utilizamos esta investigación cualitativa precisamente para hacernos llegar de toda esta investigación o de toda esta información, como hace rato nos decía o te decía, ¿no? ¿Por qué hay analfabetismo? Porque la niña pues no va a la escuela, porque se encuentra en condiciones de pobreza, porque la escuela está muy lejos, no lo sé. Es una información cualitativa porque son datos más desarrollados o una información mayor que te está otorgando del por qué existe un rezago educativo. Este tipo de investigación cualitativa también se puede usar si queremos utilizarlo dentro de un mundo empresarial o dentro de cualquier esfera, ¿no? Para determinar productos, servicios, costos, etcétera. Dentro de la investigación cualitativa se abarca un conjunto de técnicas de investigación que se van a utilizar para obtener una visión general, repito, del comportamiento y también dentro de la percepción de las personas sobre un tema en específico. Cuando hablamos de la investigación cualitativa es muy útil dentro de las primeras fases de los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque primero te permite hacerte llegar de datos más amplios. Después también te sirve para poder analizar los datos utilizados en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque estamos investigando una población objetivo, ya sea por su entorno social, por su cultura, etcétera, ¿no? Por todo aquello que pueda detonar este actuar o este resultado. Y también nos permite adquirir un conocimiento más profundo acerca de los datos que tenemos para luego entonces plasmarlo dentro de nuestro proyecto. También nos dice que dentro del diseño de la investigación cualitativa está enfocado para poder tener un significado y una observación de un fenómeno natural. Por ello nos dice que los datos son difíciles de cuantificar, es decir, de otorgar datos exactos o números específicos, porque estamos hablando de cuestiones generales, a diferencia de lo cuantitativo, que ahí es más específico, ahí son números, son datos exactos, ¿verdad? Las características dentro de una investigación cualitativa nos dice que se enfocan en comprender o también en explicar el comportamiento de un grupo, de un fenómeno, de un hecho o de un tema. Y dentro de estas características de la investigación cualitativa tenemos, primero, que tiene por objeto describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y de sus grupos desde la perspectiva del investigador. También tiene otra de las características que es de tipo cualitativo porque se basa en una estrategia de investigación flexible y también interactiva, porque es la que tú vas a tener de primer contacto con tu foco de estudio. También se dice que otra de las características es que es un método de investigación más descriptivo, que se centra en las interpretaciones, en las experiencias y luego entonces en su significado. Otra de las características es que los datos que de ella derivan es propiamente descriptivo, es decir, no son estrictamente mensurables, deben ser interpretados subjetivamente. La población va a ser quizá muy limitada en la información que tú le des, pero que también depende de ti como investigador, qué tipo de técnicas utilices para que te vaya otorgando los datos que tú necesitas saber, porque hay muchas personas que te pueden decir un sí, no, ¿verdad? Pero eso no te va a dar mayor información. Entonces, ahí es parte del trabajo del investigador hacerse llegar de toda esta información. Por eso nos dice que esta información o estos datos cualitativos son aquellos a través de los cuales tú puedes desarrollar y debes desarrollar una mayor interacción con tu población objetivo para que puedas describir de manera general todo lo que está incidiendo dentro de tu tema a investigar. También se dice otra de las características que utiliza métodos como la observación, la entrevista y las discusiones entre los focos o los grupos, es decir, entre tu población objetivo.
También es importante que dentro de la investigación cualitativa identifiquemos cuáles son los enfoques que se presentan, ya que al momento de realizar una investigación cualitativa es importante representar diferentes métodos, diferentes técnicas y luego entonces analizar los tipos de resultados que se vayan a obtener. Y dentro de estas, primeramente tenemos la teoría fundamentada, tenemos que se tiene que validar la etnografía, la investigación de la acción, la investigación fenomenológica y la investigación narrativa. Cuando nosotros hablamos de la teoría fundamentada, nos dice que los investigadores van a tener como objetivo empezar a recopilar toda aquella información o todos aquellos datos que tengan sobre un tema que sea de interés y luego entonces empezar a desarrollar tantas y cuantas teorías sean necesarias a través de un método de investigación inductivo para poder, ya tengo esta información, ya tengo esta teoría, ¿cómo voy a justificarla? ¿Cómo voy a soportarla? ¿O cómo voy a desacreditar esta investigación o esta información? Después me dice, tengo que validar la etnografía. En los estudios etnográficos, los investigadores empiezan a identificar su campo de atención, como hace rato te decía. En la etnografía nosotros, al hablar de la zona rural en Chiapas, no voy a investigar todos los grupos étnicos, no. Entonces, o todos los municipios donde se encuentra la población mayormente indígena. Entonces, yo empiezo la cuestión etnográfica, focalizo y mi campo de atención es San Juan Chamula. Ah, ya tengo investigado. De San Juan Chamula yo ya tengo identificado cuál es mi grupo en el que yo voy a trabajar. Ah, entonces ya tengo, empiezo pum, 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 a señalar, a ir identificando y a ir desarrollando mi tema, pero empezando a dividir, es decir, de más a menos. ¿Dónde empiezo? ¿De qué parte? ¿Quiénes son mi población objetivo? ¿Qué resultados pretendo obtener? Si hay dos o más grupos que también me puedan dar una información y que yo pueda realizar un análisis comparativo entre estos para llegar a este resultado, ¿verdad? Entonces, aquí empiezo a señalar, ya sea por culturas, por lengua, por, no sé, todo aquello que me otorgue un resultado. Después dice la investigación de la acción. Cuando hablamos de la investigación de la acción, nos dice que esta se basa en una investigación participativa. Aquí, tanto los investigadores como los participantes se vinculan en una colaboración, es decir, yo investigador y tú como mi población objetivo. ¿Qué tanto los dos podamos tener este vínculo y exista esta conexidad para que todo lo que yo te pregunto tú me respondas? Que no sean, por ejemplo, temas que son considerados como tabús, ¿no? Porque sabemos que no puedes llegar a un municipio y no puedes hablar, se me ocurre, de sexualidad porque la gente es muy cerrada, o no puedes hablar de violencia familiar, o no puedes hablar de tal o cual tema. Entonces, aquí se dice que esta investigación participativa es cuando tanto el investigador como la población objetivo van compactándose y van correlacionándose de tal suerte que te proporcionen todos aquellos datos que tú necesitas para poder validar un proyecto de investigación. Seguimos. También cuando nosotros estamos hablando dentro de esta investigación, otro de los elementos es la investigación fenomenológica. En la investigación fenomenológica, los investigadores abordan un fenómeno o un acontecimiento a investigar, ya sea a partir de descripciones, a partir de interpretaciones o a partir de experiencias vividas. Y por eso son fenomenológicas, porque pasan en un tiempo y en un lugar en particular. Quizás en 5 años esto ya no esté pasando porque los acontecimientos van a ir cambiando. Por eso es fenomenológica, porque parte de las cuestiones fenomenales, sociales, ¿verdad? Después viene la investigación narrativa. En esta investigación narrativa, los investigadores examinan cómo se cuentan las historias para que puedan ser entendibles, es decir, lo que decíamos hace rato, a qué población objetivo quieres llegar con tu texto o con tu proyecto para que el lenguaje que utilices sea claro, preciso y acorde a la población en la que tú quieres impactar, ¿no? Porque si utilizas términos o palabras que distan mucho de tu población, pues entonces, aunque tu proyecto sea excelente, no va a tener el resultado que tú estás pretendiendo, ¿no? O el objetivo con el cual tú creaste tu proyecto de investigación. Bueno, apreciable doctorante, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Me gustaría también escucharla porque nos está informando la plataforma que en cualquier momento va a cerrar nuestra sesión. Entonces, para que no queden inconclusos los temas, me gustaría también escucharla y con ello vamos a ir cerrando la sesión virtual del día de hoy. Adelante, por favor.
Gracias, doctora, muy amable. La verdad que sí, estuvo muy interesante y sentí que estaba personalizado. Fíjese que ya había yo leído sobre la cualitativa y la cuantitativa. Nosotros en la educación primaria utilizamos eso en a los resultados después de cada exámenes. Por ejemplo, en matemáticas, nosotros usamos los resultados cualitativos y cuantitativos. También tenemos en el primer periodo del diagnóstico. Cuando nosotros realizamos los diagnósticos, hacemos un resultado, entregamos nuestros informes, tanto cualitativos y cuantitativos, cómo los estamos recibiendo en cada asignatura. Esto más o menos ya estamos, lo sabemos utilizar, el cualitativo y el cuantitativo, también cuando hacemos proyectos en las escuelas y por lo general siempre utilizamos los problemas más grandes que usted está mencionando, el analfabetismo, a veces comprensión lectora, porque el niño no aprende, porque no asiste, también coincide con los factores, los agentes sociabilizadores, todo eso que usted menciona y lo que hicimos en la lectura, el núcleo familiar, hasta las amistades a cierta edad, la educación formal, la religión, todas esas religiones, o sea, hasta la religión influye en educación. Lo vemos cuando no quieren levantar para saludar en los honores a nuestro lábaro patrio. Ellos no cantan, tienen otra forma de ver. También usted mencionó no se pueden tocar temas de sexualidad o de maltrato a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Es dependiendo, sí entiendo que tenemos que cerrar nuestro objeto de investigación, lo que usted dice, tenemos, no tan grande, sino irlo cerrando para que no sea tan extenso. Y también usted mencionaba a quién va dirigido. O sea, sí voy a hacer mi investigación, bueno, porque los niños no aprenden, pero a lo mejor es para que yo ayude a los compañeros maestros. Bueno, en base a mi investigación, que está así, les doy una sugerencia a ustedes de cómo atender este grupo. Digo, más o menos así, ¿entendí? Exacto, las herramientas para cómo también nosotros poder entender, porque a veces, quizá por desconocimiento, son temas muy sensibles y no sabemos también cómo llegar o cómo atender a los alumnos, ¿no? Entonces, también podemos incidir en ese sentido. Por eso tenemos al momento que realicemos nuestro proyecto de investigación, saber qué quiero, hacia dónde voy a impactar, cuál es mi población objetivo y hacia dónde va dirigido mi proyecto a investigar, ¿verdad? Porque puede, como usted bien comenta, puede ir para que exista una mejora en el nivel educativo, para que los alumnos se puedan otorgar mayores herramientas y continúen dentro de su proceso formativo, o para que nosotros como docentes, al momento de transmitir una información, quizá toquemos de cierta manera determinados temas o quizás requeramos solicitar en vía de colaboración interinstitucional a otras dependencias que también puedan apoyarnos en ese sentido. No lo sé. Aquí es dependiendo cada investigador cómo quiere incidir con la elaboración de su proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, estimada doctorante. Agradezco enormemente que se haya conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto yo se las impacte en plataforma y por si usted desea volver a validar la información lo pueda realizar, y también los demás compañeros que por alguna razón no pudieron estar presentes, pues también puedan obtener la información y continúe contribuyendo en su proceso formativo. Cualquier circunstancia estoy a sus órdenes. Que tenga Muchas excelente. gracias. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Listo.